Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dime con quién andas y te diré a quién te pareces. Muy bien. Puedes tomar tu asiento, amada iglesia. Muchas gracias. Dime con quién andas y te diré a quién te parece. Damos la bienvenida también a todos los que están conectados, ¿verdad?, por el canal de la iglesia. Reciban un cordial saludo y un fuerte aplauso de toda Casa de Dios, Puerto Ordaz, tu casa. Si en algún momento estás por esta hermosa ciudad, te esperamos con los brazos abiertos. Amén. Mire, había una vez un taxista, el cual estaba haciendo una carrera. Se monta un pasajero, ¿verdad?, un cliente, se monta en la parte de atrás. Y este cliente le da la dirección al taxista a dónde quería ir. El taxista, por supuesto, comienza a hacer su carrera. Y en la vía, el taxista se da cuenta y el cliente, el pasajero, se da cuenta de que hay un carro que de repente se le atravesó al taxista y el taxista tuvo que frenar para no chocar. Cosas que aquí en Venezuela y en esta ciudad no sucede, que se te metan así de repente. No. Eso es allá en el centro, Caracas y por otros lados. Pero aquí no, aquí la gente maneja bien. Entonces este carro se le atraviesa al taxista y el taxista tiene que, y, como dice uno, por un pelo casi le llegó. El pasajero se da cuenta de que el carro que se atravesó, este hombre comienza a insultar al taxista, le comienza a dar gritos y comienza a hacerle señas y de todo, ¿verdad? Cosas que aquí no pasan, nosotros no vemos esas cosas acá. Pero el taxista, cuando ve la reacción de este hombre, el taxista hizo algo. La pregunta es, si usted fuera el taxista, ¿qué haría? El taxista hizo lo siguiente: buen día. Eso fue todo lo que hizo el taxista. El pasajero que está en la parte de atrás del carro ve al taxista y le dice, disculpe, le dice, he quedado impresionado de ver su reacción. ¿Cómo es posible que este hombre que se atravesó, se le metió, por poco usted le llega, comenzó a insultarlo, comenzó a gritarlo, y usted simplemente le dice al pasajero, mire, si yo hubiese sido usted, mire, es que le recuerdo a todo su árbol genealógico? Le dice el pasajero. Y le dice, disculpe, pero ¿cómo es que usted, su reacción fue simplemente sonreír y desearle un buen día? De verdad yo estoy impresionado, primera vez que yo veo eso. Y el taxista le dice algo, le dice, bueno, vea, al transcurrir todos los años he aprendido algo, le dice. Sí, que ha aprendido. Le comparto lo siguiente: hay personas que se parecen a un camión de basura. Y el pasajero dice, ¿cómo? ¿Un camión de basura? Sí, parece un camión de basura. ¿Y cómo así un camión de basura? Bueno, le explico. Usted sabe que el camión de basura, él tiene que ir transitando por diferentes lugares y él se va parando y él va recogiendo la basura que está en ese lugar y él lo carga, él lo monta dentro del camión y él sigue. Y él se va parando en diferentes lugares y él lo único que hace es recoger los desperdicios, recoger ya lo malo, recoger lo que ya se dañó, recoger la basura, y él lo monta en su camión. Pero llega un momento que cuando el camión de basura está lleno, que ya no entra nada, el camión de basura necesita un lugar donde descargar la basura. De esa misma forma hay personas que se la pasan en la vida recogiendo todo lo malo, todo lo negativo. Van al trabajo, agarran todo lo malo, todo lo negativo, y ellos se van cargando ¿de qué? De frustración, se van cargando de tristeza, de rabia, de enojo, de depresión, de ansiedad, de malas noticias, y ellos se van cargando por todos lados. Pero ellos necesitan un lugar donde descargar todo lo malo que ellos han cargado. Y yo, dice el taxista, y yo decidí de que yo no voy a hacer un lugar donde otra persona va a descargar todo lo malo que él ha recogido, y yo no lo voy a permitir que lo descargue en mí. Por lo tanto, yo simplemente le sonrío y le deseo un buen día. ¡Qué gran enseñanza! Porque ¿cuántos de nosotros o cuántas veces usted durante la semana no ha visto, no ha estado, no ha tratado con personas que literalmente
van y por donde quiera que van tomando como todo lo malo, todo lo negativo y se van cargando. Y llega un momento que toda esa carga que llevan necesitan que descargarla con otra persona. Pero diga conmigo, esos fueron los que vinieron al primer servicio. Ninguno de ustedes. Ellos necesitan descargar ¿qué? Todo lo negativo, todo lo malo. ¿De qué? De malas noticias, de desesperanza, de que nada sirve, ¿sí o no? Hay personas que hoy en día, y ya el año prácticamente se fue. Ya el año se fue. Ya lo que queda es noviembre y diciembre, pero Dios puede hacer un milagro todavía. Amén. Pero son personas que durante todo este año lo único que han hecho es que van al trabajo y ven todo lo malo y se cargan. Van con los amigos, ven todo lo malo, lo agarran y se cargan. Van, ¿verdad? Van a comprar algo, ven todo lo malo, lo negativo, lo agarran y se cargan. Y llega el momento que hay personas que sin darse cuenta, cuando llegan a sus hogares, descargan todas las frustraciones que ellos estuvieron recogiendo en el trabajo, en la calle, en las compras, con las amistades. Y lamentablemente hay muchos que lo descargan con las personas menos indicadas, con el esposo o la esposa, con los hijos, en el grupo familiar y con personas que simplemente no tienen nada que ver, pero como están tan cargados necesitan desahogarse con alguien. Así que dígale a la persona que está a su lado: hoy no voy a permitir que nadie descargue todo lo malo sobre mi vida. ¿Y tú? Pregúntele, ¿y tú? Ahora, ¿quién se parece a quién? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿quién se parece a quién? Mire, Jesús, que fue el hombre más extraordinario, más grande que pisó este mundo. Jesús, él caminó con hombres de diferentes profesiones u oficios. Jesús, él caminó, tuvo la habilidad, tuvo la gracia de poder caminar con diferentes personas que se dedicaban a diferentes profesiones u oficios. Entre esas personas que vamos a ver, voy a estar nombrando algunos para que vean qué tipo de personas, ¿verdad?, a qué se dedicaban y cómo Jesús pudo estar con ellos, pero nunca, escuche bien, pero nunca fue confundido como uno de ellos. Por ejemplo, nosotros encontramos que dentro de los discípulos de Jesús habían pescadores. Dígale a la persona que está a su lado, pescadores. No pecadores, pescadores, ¿verdad? ¿Quiénes eran algunos de los pescadores de los discípulos de Jesús? Bueno, Andrés, ¿verdad? Encontramos lo que era Andrés, a Pedro, a Santiago, que otras versiones dicen que era Jacobo, pero es el mismo, ¿verdad? O Santiago o Jacobo, y Juan. Estos 4 hombres, discípulos de Jesús, se dedicaban a la pesca. Eran pescadores profesionales. Eran pescadores. Vean lo que dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22 dice lo siguiente. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua. ¿Por qué? Porque vivían de la pesca. Otras versiones dicen porque eran pescadores. Ellos vivían de eso, era su profesión. No es que era que salían, ¿verdad?, a la pesca deportiva, bueno, no tengo nada que hacer. No, ellos vivían, ellos tenían una empresa pesquera. Ellos se dedicaban a pescar. Y dice entonces, y Jesús lo llamó y les dijo: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar, pero ahora diferente, personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, otras versiones dice Jacobo y Juan, y dice, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, eran hijos de Zebedeo, reparando las redes. ¿Por qué? Porque también eran pescadores, tenían una empresa con su padre. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Una de las cosas que nosotros vemos acá es que a pesar de que Jesús llamó a estos hombres que se dedicaban a la pesca, eran pescadores, caminó con ellos, comió con ellos, habló con ellos, pero nunca nadie lo confundió a Jesús como un pescador. Aunque estuvo con pescadores, nunca lo confundieron como un pescador. Ahora,
cuando usted habla con un pescador y de diferentes partes, ¿verdad que usted puede notar cuando alguien se dedica a la pesca? ¿Por qué? Y en esos lugares, en esos pueblos, ¿verdad?, que se dedican a la pesca y que son pescadores de profesión, ellos tienen una forma muy particular de hablar, ¿sí o no? Ahora, mijito, ahora este es un coporo, muchacho, ¿sí o no? Ellos tienen una forma particular de hablar. Yo me imagino que cuando Jesús hablaba con ellos, Jesús dijo, tienen una forma particular de hablar, pero nunca confundieron a Jesús como un pescador. Lo que quiere decir es que Jesús pudo estar con varias personas que practicaban, que hacían, que hablaban diferente a él, pero nunca lo confundieron como uno de ellos. Y así mismo tiene que pasar con nosotros. Amén. Así que dígale a la persona que está a su lado, ¿cuánto coporo ya te comió, muchacho? Dependiendo cómo usted hable, usted le van a decir de dónde es. Si es de Cumaná, de Sucre, por allá, muchachos, de Sucre, o si es margariteño, ¿sí o no? Y si se va para Bolívar, yo no sé si aquí se da, pero si usted se va para Ciudad Bolívar, la Zapuara, ¿verdad? Y mucho cuidado si usted va para Ciudad Bolívar y se come la cabeza, porque se queda en Ciudad Bolívar. Y entonces lo que vemos acá es que Jesús estuvo con pescadores, pero nunca nadie lo confundió como un pescador. Siempre marcó la diferencia. Siempre estuvo entre ellos, los tuvo cerca, pero nunca lo confundieron como un pescador. Otro, cobrador de impuestos. Dentro del círculo de Jesús había un cobrador de impuestos. Es decir, había uno que estaba trabajando en el Seniat, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo. Y ese era Mateo. Mateo era ¿qué? Dice la palabra que era un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque él trabajó recolectando impuestos para el gobierno romano. Y en el caso de Mateo, él cobraba los impuestos para todo un gobierno. Y también él cobraba un porcentaje de su trabajo, cobraba un porcentaje de lo que él, ¿verdad?, de su trabajo quedaba para él. Entonces era reconocido, tanto Mateo como Zaqueo, que eran cobradores de impuestos, eran reconocidos como hombres prósperos, hombres, ¿verdad?, que estaban muy bien posicionados económicamente. Vean lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 27 al 30, porque sucedió algo importante con Mateo. Mateo, un cobrador de impuestos. Vean lo que dice. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, ¿verdad?, o Mateo, sentado en su cabina de cobrador, en su puesto de trabajo. Sígueme y sé mi discípulo, fue lo que le dijo Jesús. Vean lo que dice entonces. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Qué hizo Mateo o Leví? Dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa. ¿Qué hizo? Diga conmigo, hizo fiesta. Dice, hizo un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. ¿Quién era el invitado especial de ese banquete? Jesús. Y dice, muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Es decir, ¿con quién se sentó a la mesa Jesús? Con Mateo, un cobrador de impuestos, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con su familia y con sus amistades. Pero vea esto. Así que, en el versículo 30 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante? Vean lo que dice esta versión, la NTV dice, con semejante escoria. Escoria es basura. Es decir, los fariseos, grupo religioso, y los maestros de la ley religiosa vieron la actitud de Jesús y comenzaron a criticar a Jesús. Esta versión dice, beben, ¿verdad?, ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores. Lo que quiere decir es que Jesús, en la mesa de Jesús, ya esto, Jesús va a la casa de Mateo, se sienta a la mesa, está Mateo, está su familia, están los discípulos de Jesús, pero hay otros invitados. ¿Y saben quiénes eran esos invitados? Eran otros cobradores de impuestos, lo cual la sociedad le tenía cierto recelo. Y también dice que habían pecadores. Pecadores. ¿Quiénes eran pecadores? Personas común,
normales, pero que sencillamente no creían en ese momento, ¿verdad?, en el Señor, y que obviamente estaban practicando, haciendo cosas en su vida en el cual estaba alejado de Dios, pero no lo sabían. Pero los maestros de la ley, los que nunca se codeaban y nunca se rodeaban con el pueblo en sí, porque eran una élite, entonces ellos vieron a Jesús y nunca dijeron: Jesús parece un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos. No, criticaron la acción de Jesús. ¿Qué fue lo que criticaron? Que Jesús se sentara a la mesa con pecadores. ¿Sabes por qué lo criticaron? Porque ellos nunca se habían sentado, nunca habían hablado con un pecador. Era tanto el ego de ellos que no les permitía, porque ellos creían que si ellos se reunían, si ellos se acercaban a quienes, a los pecadores, ellos quizás se iban a contaminar. Y Jesús no solamente que habló con ellos, sino que se sentó a la mesa con ellos, comió con ellos, pero era necesario que Jesús estuviera en esa mesa. Te voy a decir algo: hay momentos, hay lugares, hay personas en las cuales tú necesitas estar sentado con ellos, porque tú vas a ser el canal diferente de influencia, de cambio para sus vidas. Hay ciertas personas en las cuales yo en lo particular no voy a poder llegar, o me va a ser muy difícil sentarme con ciertas personas. Pero quizás para ti sentarte con uno de ellos, y tienes el privilegio de sentarte a la mesa, tomarte un café con una persona que pueda tener cierta autoridad en alguna área, tú tienes que marcar una diferencia. Jesús lo hizo. Jesús sabía quién era. Jesús nunca pensó: me voy a contaminar, ay, ¿qué dirán si me ven que estoy sentado a la mesa comiendo con toda esta gente? No, Jesús lo hizo. Y lo hizo para darnos una gran enseñanza. Y es que sí podemos estar con personas que hoy en día están cometiendo pecado, están cometiendo errores, pero que nos necesitan. Usted no es perfecta, no es perfecto, no somos perfectos, ¿verdad? Pero tenemos algo que las personas que amamos y queremos, y que nuestras amistades, y que tus amigos, tus compañeros de trabajo tanto necesitan, que es conocer a Jesús. Hay personas en las cuales, por ejemplo, hoy en día nosotros vemos a los artistas. Por ejemplo, hay gente que es fácil para criticar, ¿sí o no? ¿Cuántos músicos, artistas hoy no están conociendo de Dios y están poniendo el nombre de Dios en alto en los premios? Imagínense en los Grammy, o sea, unos premios donde todo músico, todo artista del género musical, oye, anhela poder llegar. Aún los cristianos, en un Grammy, recibir Latin Grammy, para ellos eso es wow, un premio que exalta, que valora el trabajo de excelencia que ellos están haciendo. Y hoy en día hay personas que están criticando el por qué algunos artistas todavía se siguen presentando. Bueno, ya no son cristianos. Porque tenemos que tener un lenguaje evangélico, ¿sí o no? Porque creen que para marcar la diferencia hay que tener un lenguaje totalmente diferente. Pero vea esto: hoy en día hay artistas, actores, actrices que están marcando la diferencia y sí están yendo a los premios, y los aplaudo. ¿Sabe por qué? Porque son las plataformas que ninguno de nosotros vamos a tener para poder hablarle a todos los artistas que están ahí reunidos. Muchos critican a los cantantes que hoy están recibiendo al Señor y que están cantando ahora canciones cristianas, y dicen: ay, pero ya no es cristiano. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque necesita estar ahí para poder hablarle a los artistas que tú quizás nunca le vas a poder hablar, que nunca vas a poder llegarle. Esas son plataformas que ellos están utilizando. ¿Para qué? Para llevar un mensaje diferente y marcar la diferencia, y nosotros tenemos que apoyarlos. Hay personas hoy en día, por ejemplo, deportistas profesionales, que están marcando una diferencia. Mire, hay un cantante que me gusta mucho, esta banda que es colombiana, que se llama Pescado Vivo. Es una banda cristiana muy buena. Usted lo puede buscar por YouTube. Se llama Pescado Vivo. Y ellos los conocen por algo en particular. El cantante, a él le dicen el rockero. Pero usted lo busca por su Instagram, por sus redes sociales, y usted lo va a conseguir como el rockero y la modelo.
¿Sabe por qué? Porque él, siendo rockero, se casó con una modelo de Victoria's Secret, que es cristiana. Y ella actualmente sigue modelando, obviamente no hace desnudos, pero ella es cristiana. Y ella, en su testimonio, lo que comenta ella es que ella ha utilizado esas plataformas, esas pasarelas, para ella también dar un mensaje a las otras modelos, que si ella no estuviera ahí, nadie pudiera llegar a darle un mensaje diferente a ellas. Ellos se conocieron, cada quien tenía su carrera, se enamoraron y le dicen el rockero y la modelo. Y cada uno está marcando la diferencia donde quiera que está. Ella, siendo modelo cristiana, sigue modelando, pero ella está marcando la diferencia y está utilizando esos lugares, esas plataformas, para sembrar la palabra. Hay un deportista, y nosotros lo vemos en el mundo del fútbol, ¿verdad? A los que nos gusta el fútbol, y ahorita que se acerca la mayor fiesta y evento deportivo del fútbol, que es el mundial. Así que, mi amor, recuerda, el control es mío. No se puede negociar ahí. ¿Cuántos hombres dicen amén, pastor? Sí. Hay un deportista brasilero, él es defensa, se llama David Luiz, para algunos. Y en estos días vi un reportaje, ¿verdad? Un artículo que me gustó mucho, porque vi que él salía orando por sus compañeros, ¿verdad? Por los otros futbolistas. Y estos futbolistas por los cuales él oró dan un testimonio y dicen: en mi peor momento de racha, donde no tenía meses de sequía, donde iba a los partidos, jugaba pero no anotaba, es decir, no metía goles, esos deportistas se sentían frustrados, deprimidos, se sentían mal. Y David Luiz, en medio del campo, todo el estadio, 50,000, 60,000, 80,000 personas, cuando ellos salían al campo, David Luiz, que ha jugado en los mejores equipos europeos y que representa también hoy en día a su selección, Brasil, él oraba por esos jugadores en pleno partido, o sea, antes de comenzar el partido. Y estos futbolistas lo que dicen es: ¿cómo me cambió la vida? En mi peor momento él oró por mí, me devolvió las ganas de jugar, me devolvió las ganas de sentir de que era importante en el equipo. Wow, hubo algo que no puedo describir cuando él hizo esa oración. Y hoy en día mi carrera volvió a tomar un vuelo tan alto que le doy las gracias a esa oración que David Luiz hizo por mí. ¿Qué está haciendo? Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Y es lo mismo que hoy en día tenemos que hacer. Amén. Ahora bien, encontramos otra parte. Diga conmigo, los celotes. Diga, los celotes. Los celotes, ¿quiénes eran los celotes? Bueno, Simón, dentro de los discípulos había uno que se llamaba Simón el celote, se le conoce como el celote. Y Simón era reconocido, y los celotes en ese tiempo eran políticos. Él estaba en la política, era un revolucionario, pero en ese momento él lo que quería era derrotar, ¿verdad? O derrocar o sacar al gobierno romano que estaba en ese momento. Y él era un hombre que sabía de política, era un hombre que era político hasta que conoció al Señor. Y a pesar de que le gustaba la política, él se mantuvo fiel y leal ¿a quién? A Jesús. ¿Sabe algo? Es importante nosotros tener personas importantes en lugares claves. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo se le ha dado la autoridad, el permiso, se ha cedido los lugares a que el enemigo pueda tomar decisiones que afectan ¿a quiénes? A toda una ciudad, a todo un estado y a toda una nación. Hoy en día nosotros bendecimos y oramos por personas que les gusta la política, que practican la política, que tienen, ¿verdad? Esa pasión por la política y que quieren un cambio. ¿Para qué? Para la sociedad, para la familia, para la ciudad, para el estado y para la nación. Hay personas hoy en día que son diputados al CLE, por ejemplo, al Consejo Legislativo del Estado Bolívar. Y hay personas que son cristianas y nosotros oramos. ¿Y sabe por qué? Para que mantengan su posición de valores, de principios y de fe.
A pesar de que puede ser una minoría, pero es importante tener personas con principios bíblicos, con principios cristianos, para que no se puedan aprobar atrocidades que hoy en día el sistema de este mundo quiere que se aprueben. Y oramos por esas personas. Oramos por esas personas. Y usted necesita entender de que hay personas que van a estar en esos lugares, pero qué bueno es estar en esos lugares y marcar una diferencia. Simón el Celote era un político, y aunque estaba cerca de Jesús, a Jesús nunca lo confundieron como un político. Jesús estaba cerca de recaudadores de impuestos y nunca lo confundieron como un recaudador de impuestos. Estuvo con pescadores y nunca lo confundieron como un pescador. Y es que Jesús, dentro de su equipo, tenía una joyita. Diga conmigo, una joyita. ¿Sabe cuál era esa joyita? Un ladrón. ¿Quién era ese ladrón? ¿Será que usted lo ha escuchado? Judas Iscariote. Y estaba dentro del grupo de Jesús. Estaba dentro del grupo de WhatsApp de Jesús. Jesús mandaba una palabra y ella estaba, Judas era el primerito que decía amén. Jesús decía, tenemos discipulado hoy en la cueva. Y Judas, amén, yo llevo el refresco. Ahí estaba Jesús, ¿verdad? Pero dentro de su equipo estaba un ladrón, Judas. Vean lo que dice, y Judas fue el tesorero del grupo de Jesús. Era el administrador. Es decir, Judas era el que andaba con la bolsa, ¿verdad? Administrando todo. Y Judas, mira, Judas tenía una habilidad. ¿Y sabe cuál era la habilidad de Judas? Sacaba cuenta rapidito. Era un as para las matemáticas. Sabía lo que era bueno, sabía lo que era costoso. ¿Cómo así, pastor? Vamos a estar leyendo lo que dice Juan 12 de 4 al 6. Juan 12 de 4 al 6 dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. ¿Qué dijo Judas? Ese perfume que había, ¿verdad? Que Marta y María, porque estaban en la casa de ella, estaban derramando en los pies de Jesús. Judas dijo, ese perfume vale el salario, cuesta el salario de todo un año. ¿Cómo Judas sabía eso? ¿Cómo Judas sabía eso? Porque Judas sabía contar. Judas era bueno para las matemáticas y Judas sabía lo que era valioso, lo que era costoso. Judas sabía y decía, ese perfume. Y lo están tirando ellos a los pies del maestro. Vea lo que dice. Ese perfume valía el salario de un año. Y dice Judas, hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a mi persona. A los pobres, ¿verdad? Porque sabe que Judas metía de vez en cuando. Y dice la palabra, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte para él. Judas sabía lo que era bueno. Y Judas dijo, ¿cómo es posible que se esté desperdiciando eso? No hay ningún desperdicio cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Cuando le damos al Señor, cuando le damos a Dios, no hay ningún desperdicio. Pero Judas en ese momento que sabía y estaba dentro del grupo de Jesús, Jesús lo tenía ahí, pero nunca confundieron a Jesús como un ladrón. Te estoy paseando por todas las personas que rodearon a Jesús, que estuvieron cerca de Jesús, que cada uno de ellos tenía sus profesiones, sus oficios, sus mañas, ¿sí o no? Pero nunca confundieron a Jesús como uno de ellos. Ahora bien, sucedió algo importante. ¿Cómo descubrieron las personas que los discípulos habían estado con Jesús? Las personas que estaban alrededor, cuando vieron a los discípulos, dijeron, tú eres uno de ellos, tú estabas con ese tal Jesús. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque hubo una señal. ¿Sabe cuál señal? Mateo 26:73 dice lo siguiente. Aquí recordemos cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, escúchame, ven acá, ¿tú me amas? Sí, maestro, tú y yo hasta el fin del mundo. Woody, tú eres Woody, yo soy Buzz Lightyear, lo que sea. Pero tú y yo juntos al infinito y más allá. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, escucha,
me vas a negar 3 veces. ¿Qué es eso, maestro? Maestro, ¿qué comiste? Pedro, me vas a negar. No, maestro, nunca. No, nunca te negaría. Pedro, y 3 veces me vas a negar, Pedro. Cuando vengan por mí y me lleven, te van a preguntar, y antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro en ese momento comenzó a llorar. Dijo, no, nunca. Bueno, ya lo había negado 2 veces. Y vea lo que pasó en el versículo 73. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro. Vea lo que dice acá. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ¿qué fue lo que le dijeron? Verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Las personas descubrieron, identificaron a Pedro, que había estado con Jesús, por su forma de hablar. Tú puedes estar rodeado de personas hoy en día, y más en estas fechas, que viene diciembre, ¿verdad que sí? Donde todo es una fiesta, donde vienen las cenas de las empresas, las cenas del compartir, vienen las hallaquitas, viene el pan de jamón, viene el pernil, la ensaladita de gallina, y hay hambre, ¿verdad? Muchos ya están, calma. Ahorita que vienen todas estas fiestas, hay personas que dicen, ay, pastor, pero ¿cómo hago? Pastor, yo he decidido, no voy a ir a la cena de la empresa. ¿Por qué? No, porque ahí es puro tomar. Ahí lo único que van a hacer es tomar. Pero cuando yo leo la palabra, y lo acabamos de leer, Jesús no negó ir a la casa de Mateo, sentarse a la mesa de la casa de Mateo, de un cobrador de impuestos, donde lo habían señalado, y se sentó con los amigos y los compañeros de Mateo, y no se negó. Y ahí estuvo él comiendo, compartiendo y dando un mensaje, tanto así que cuando Mateo se levantó, dijo, maestro, disculpe, pero es verdad, si yo he hecho algo incorrecto, ¿verdad? Yo le voy a dar a las personas. Y todos los que estaban ahí recibieron el mensaje. Sentado en una mesa, compartiendo con personas que no iban a la iglesia, ahí estaba Jesús con sus discípulos, hablándoles del amor de Dios, hablándoles de que hay un perdón. Y ellos en ese momento reconocieron que necesitaban de Dios, a pesar de que parados detrás de Jesús había un grupo religioso criticando a Jesús porque estaba sentado. Ellos criticaban la acción de Jesús de estar sentado en la mesa con pecadores, y Jesús estaba brindándole una palabra de salvación, de arrepentimiento, que iba a traer alegría a su familia, a la vida de estos hombres. Y Jesús nunca fue confundido como un pecador, como un recaudador, sino todo lo contrario, como una persona que sembró una palabra diferente en la vida de ellos. Habían religiosos criticando, Jesús estaba sembrando la semilla en la vida de ellos. Si se acercan estas festividades y te dicen que tienes que ir a estas fiestas de tu empresa, de tu negocio, de tus amistades y de tu familia, la respuesta es no voy a ir. No, usted tiene que ir. Y usted se tiene que sentar con esas personas. Y usted tiene que conversar con esas personas. Pero qué bueno sería que cuando la persona que se va a sentar a tu lado o vas a compartir la mesa, cuando salgan esa noche y termine todo, digan, wow, qué gran cena, qué diferente, me voy en paz, me voy, gracias por ese consejo, gracias por compartir contigo. Amada iglesia, marquemos la diferencia. Tú puedes caminar con personas con un pensamiento negativo, pero eso es la oportunidad para que tú marques la diferencia. Amén. Por eso fue que ellos dijeron que a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igual a ellos. ¿Sabes algo? ¿Cómo era hablar? Porque hay gente que hoy en día, o sea, pastor, yo tengo que cambiar mi forma de hablar para ser diferente. Es decir, ahora tengo que adoptar el lenguaje evangélico. Diga conmigo, el lenguaje evangélico. ¿Y cuál es el lenguaje evangélico?
Porque creemos que tenemos que ir a la calle e ir por todos lados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Que el Eterno te bendiga. Creemos que eso nos hace más santos y más evangélicos. Tener un lenguaje diferente es que si tú estabas acostumbrado a maldecir, a decir grosería, a decir malas palabras, a ser negativo, a pelear por todo, comienzas a cambiar tu forma de hablar. Ya no maldices, ahora bendices. Antes decías grosería, ahora cambias tus palabras. ¿Por qué? Porque entiendes que tus palabras tienen poder. Que antes eras negativo, aquí nada sirve, que no sé qué. Ahora tengo fe de que las cosas van a cambiar. Sé que las cosas van a ser diferentes en nuestro trabajo, en tu negocio. Mire, cuando usted llegue a su trabajo, a tu empresa el día de mañana, a tu oficina, pase por las oficinas y diga: buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, tendremos un excelente día. Tendremos una excelente semana. Si te dedicas a las ventas, esta semana será de ventas extraordinarias. Comienza a cambiar la forma de hablar. Y la gente que está acostumbrado a escucharte de una forma de decir: ¿y esta? ¿Sí o no? Y en ningún momento dijiste: gloria a Dios, aleluya, todos ustedes fariseos, pecadores incircuncisos de esta empresa. Bendícelo a todos los que están a tu alrededor. Comienza a bendecirlos. Mire, le voy a decir algo. Si usted tiene una persona, su jefe o su jefa, cuando usted llegue a su trabajo, diga: buenos días, jefe, bendiciones para usted, vamos a tener un excelente día, una excelente semana. ¿Sabe qué le va a decir su jefe? Amén. ¿Sabe por qué? Porque nadie, sea quien sea, nadie rechaza una bendición. Sea quien sea. Sea quien sea. Aún los niños cuando se levantan, que dice la bendición, Dios te bendiga. La bendición. Están pidiendo la bendición. Y qué bueno recibirla de unos padres, ¿sí? Pero cuando usted llega a su trabajo, comience a bendecir a la gente. ¿Y cómo es bendecir? Que tengamos un excelente día. Cuenten conmigo, todo bien. Vamos que sí podemos. Vamos que sí vamos a llegar a la meta. Dependiendo a lo que se dediquen. Pero marquemos la diferencia en nuestra forma de hablar. Que la gente lo note. De que tú has cambiado, de que hay algo diferente en ti. Y cuando te pregunte: oye, te veo algo cambiada, algo cambiado, ¿qué ha pasado? Y decir: bueno, lo que pasa es que tengo a Dios en mi corazón. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Como hay un dicho por ahí que dice que el marido envejece, pero Cristo rejuvenece. Entonces usted se va a ver como más joven, más fresca, feliz, en paz. Y el hombre también. Mire, cuando usted tiene a Dios en su vida y en su corazón, su rostro resplandece. Su rostro cambia. Sus palabras cambian, su actitud cambia. Y que la gente que está alrededor, que cuando usted esté en un equipo de trabajo, que usted diga: vamos a hacerlo bien. Sí se puede. Cambia tu forma de hablar, no en el argot evangélico, sino cambia tu forma de hablar. Sé lleno de fe, de esperanza, de que sí se puede. Para Dios no hay nada imposible. Comienza a bendecir donde quiera que tú te pares. Amén. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo te identifican hoy los que te rodean? Todas las personas que hoy te están rodeando, ¿cómo te están identificando? Si nosotros fuéramos a tu trabajo y preguntamos por ti y decimos: cuéntame de tal persona, ¿cómo es? Bueno, esta persona es. ¿Qué dirían de ti? ¿Cómo hoy la gente te puede identificar? Dicen que usted es el reflejo de la influencia de las 5 personas que están alrededor tuyo. Hay 5 personas con las que más tú te pases, ellos van a tener una influencia sobre tu vida. En la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de hablar. ¿Quiénes son esas 5 personas? Tráelo rápidamente. ¿Quiénes serán esas 5 personas? Bueno, mi esposa. ¿Y quiénes más?
Que cuando tú tienes una conversación con esa persona, te dice: wow, salí diferente, salí en paz, salí con esperanza, salí con fe, ahora las cosas van a cambiar. Qué buena conversación tuve con esa persona. Mira, nos tomamos un café y qué conversación tan buena. ¿Por qué? Wow, porque fue extraordinaria, me llenó de fe. Oye, no tenía ganas de hacer nada y hablé con una persona y oye, me ha devuelto la energía, la fe, la esperanza de que sí se puede. Diferente es poder decir: oye, sí, no, todo está mal. Oye, me reuní con tal persona y esa persona tiene razón. Todo está mal, ¿verdad? Todo ya. ¿Para qué seguir luchando? ¿Quiénes son esas 5 personas que son de influencia en tu vida? Y ten mucho cuidado, porque tú tienes que marcar la diferencia en ellos. Seamos diferentes, marquemos una diferencia. Diga conmigo: diferencia. Tenemos que marcar la diferencia, amén. Vean lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: los miembros del concilio, o en este caso los gobernantes, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. Ellos siempre andaban juntos, eran pareja ministerial, o sea, siempre estaban predicando juntos. Y dice: porque veían que eran hombres comunes, como eran comunes, y sin ninguna preparación especial en las escrituras. Pero también dice, ¿verdad? Y quedaron asombrados, reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué reconocieron estas personas? Que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de actuar, por su forma de caminar, por su forma de conducirse y de tomar decisiones. Escuche, usted va a ser el reflejo de la persona a quien tú más estás escuchando. Con quien tú más te la pasas y más tú conversas, usted va a ser el reflejo de esa persona. Cuando tú tienes una conversación con alguien, lo que hay es una transferencia. Tú das y tú recibes. Tú estás dando y tú recibes. Eso es una conversación. Entonces, hoy en día, ¿con quién tú estás pasando tiempo? Mire, Jesús en la casa de Mateo nunca fue confundido por uno de ellos. A Jesús nunca lo confundieron. Hoy en día nosotros, el ser humano, queremos que Jesús se parezca a nosotros, cuando somos nosotros que tenemos que parecernos a Jesús. Queremos que Jesús se adapte a nosotros. No, son otros tiempos, son cosas modernas. Oye, por favor, Jesús. No. Jesús no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que parecernos a Él, imitarlo a Él. Fue un hombre que caminó en esta tierra, estuvo rodeado de personas así como tú y yo, pero que siempre marcó la diferencia en su forma de hablar, siempre con una palabra de esperanza, siempre con una palabra de ánimo, porque para eso Él vino. Cuando estaba reunido ahí en la casa, los fariseos decían: ¿cómo es posible que se sienta con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, con la escoria, es decir, con la basura? Y Jesús, que sabía la intención del corazón de cada uno de ellos, dijo: ¿acaso quién va al médico? ¿El que está enfermo o el que está sano? El que está enfermo. Y eso fue lo que dijo Jesús: yo he venido, ¿para qué? Para los perdidos, para los que necesitan conocer el reino de Dios. Yo he venido para ellos. Y hoy en día, escúchame, tú estás rodeado de personas, amistades, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, personas que necesitan una palabra, y tú serás la influencia para ellos. Tú tienes que ser esa influencia. No te dejes rodear, no te dejes, ¿verdad?, arropar de un sistema que hoy en día quiere matar tu fe, quiere matar tus sueños, tus proyectos, tus ganas de vivir. Hoy en día hay personas que están pasando por momentos de depresión, que dicen: es que yo no tengo ganas de vivir, ya no sé si seguir luchando. Sí, hay mucho todavía por alcanzar, por seguir creyendo. La vida es bella. A pesar de lo que se puede estar viviendo, la vida es bella. Hay que disfrutarla con nuestra familia. Hay que disfrutar de lo que estamos haciendo. Amén. Jesús nunca se negó a compartir con personas que eran diferentes a Él, que hablaban diferente. Nunca te niegues en compartir con personas que necesitan conocer de Dios. Escucha, tú eres un instrumento de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado. En tu trabajo, tú eres el instrumento que Dios quiere usar.
Tú eres ese instrumento. Una vez le preguntaron a Ricardo Montaner, todos conocemos a Ricardo Montaner, y a Juan Luis Guerra. Ustedes saben que ellos son cristianos. Y cuando ellos, ¿verdad?, recibieron al Señor, ellos se hicieron una pregunta. En el caso de Ricardo Montaner, le hizo una pregunta a un pastor y le dijo: ahora ya yo no voy a cantar más mis canciones, ahora tengo que cantar en iglesias y solamente canciones cristianas. Y este pastor, muy entendido, que se mueve también en esa esfera de la televisión, llamado Dante Gebel, le dijo lo siguiente, le dijo: no, tú tienes que seguir haciendo tus conciertos. ¿Por qué? Porque la gente va a venir a tus conciertos por las canciones, por tus éxitos, por las canciones que ya ellos conocen. La mayoría van a ser, ¿verdad?, personas no cristianas. Pero en medio de tu concierto tú puedes compartir con ellos lo que Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que ellos hoy en día están haciendo. Juan Luis Guerra hace un concierto y en cuestión de horas sold out, es decir, vende todo, agotado, tienen que abrir otra fecha. Y toda la gente que va a los conciertos de Juan Luis Guerra disfrutan el concierto, pero salen con una palabra. Son plataformas de miles de personas que Dios utiliza, que Dios usa para llevar un mensaje de salvación, mensaje de personas que van a esos conciertos deprimidos, que van con problemas familiares, problemas, ¿verdad?, de ansiedad en sus matrimonios, pero que salen con una palabra de un artista que quizás nunca creyeron que les iba a hablar de Dios. Quiero decirte que tú puedes marcar la diferencia donde quiera que tú te pares. Tú vas a salir por esa puerta en unos segundos, pero hay gente allá afuera que necesita que tú puedas darle de lo que tú tienes. Mire, en la historia de Alemania, escuche bien esto, con esto finalizo. En la historia de Alemania, en su historia llegó un momento donde Alemania se dividió en dos. Y llegó una Alemania de este lado y llenó un camión de estiércol. ¿Sabe lo que es estiércol, verdad? Lo llenó de estiércol, se fue hasta allá, hasta la frontera, había como un muro, y lo tiró al otro lado de la Alemania. Y esta Alemania, cuando ve que la otra Alemania le había tirado estiércol, dijo: ok. La respuesta de esta Alemania fue que agarró camiones, los llenó de sábanas, cobijas, frazadas y de alimentos y de un cartel. Se fue al mismo lugar donde le habían tirado estiércol y él le tiró al otro lado, le tiró sábanas, cobijas, alimentos y un cartel muy grande que decía: cada uno da de lo que tiene dentro. Tú hoy, cuando sales por esa puerta, en unos segundos, hay gente allá afuera que va a querer tomar de lo que tú tienes. De lo que tú tienes. La pregunta: ¿qué tienes hoy? Porque hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está dando una palabra, hoy Dios te está dando un pan. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a tu casa y compartas con tu familia, tú puedas compartir del pan que Dios hoy te está permitiendo que tú puedas tener. Hay gente allá afuera que cada vez que nosotros andamos por la calle, cada vez que hablamos, nosotros estamos sacando de nuestro camión y le estamos dando. ¿Qué le estamos dando hoy? Tienes que decidir hoy de qué lado vas a estar. ¿Por qué? Porque recuerda que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú hablas es lo que tú has guardado. Recuerda entonces dime con quién andas y te diré a quién te pareces. Dime con quién andas y te diré a quién te pareces. Marca la diferencia hoy. No importa las críticas y todo lo negativo que puedan tirar para tu persona, para tu familia, para tu trabajo, para lo que tú haces. Tu respuesta tiene que ser diferente. Si usted se puede sentar con quien sea, pero marca la diferencia. Tu lenguaje tiene que ser diferente. Amén. ¿Qué vas a cargar hoy ahí en tu camión? Sabiduría, palabras de amor, ¿sí? Que no importa lo que digan, usted se va a llenar. Y tenemos que ser como el taxista: una sonrisa, feliz día y bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque hay gente allá afuera que
que está buscando dónde descargar todo lo malo, todo lo negativo, pero esa persona no eres tú. Esa persona no es tu familia. Esa persona no es tu matrimonio. Esa persona no son tus hijos. Nadie va a venir a descargar su basura en tu vida, ni en tu familia, ni en tu hogar, ni en tu trabajo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos, iglesia, ponte sobre tus pies. Y ahí donde quiera que estés, en cualquier parte que estás conectado con nosotros, recuerda que tú también puedes marcar la diferencia ahí. Hay mucha gente a tu alrededor cargado de mucha negatividad, de mucho odio, de mucha depresión, pero tú puedes marcar la diferencia. Que Dios te dé la sabiduría. Búscalo cada día y verás cómo Dios va a obrar a través de ti. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.